La opresión brutal religiosa sigue extendiéndose a lo largo de la China comunista, Arabia y África. No se limita solo a Medio Oriente. Se revela que hubo un incremento del 300% en los casos de persecución religiosa el año pasado. Corea del Norte encabeza la lista de los peores opresores del mundo. Musulmanes radicales han usado medios extraordinariamente crueles y viciosos para acabar con comunidades cristianas enteras. Ellos han decapitado a hombres, mujeres y niños en gran número. Las mujeres son secuestradas y vendidas como esclavas sexuales. En el 2014, las persecuciones alcanzaron los niveles históricos y este año podría empeorar. Alrededor de 100 millones de cristianos en todo el mundo temen por sus vidas solo por creer en Cristo. Infórmate, dona, participa. ¿Es posible que tu fe aumente en medio de la persecución? Esta es la historia de Gita, que con 86 años, cuando descubrieron la iglesia que había en su casa, obligaron a sus líderes a mudarse y a ella la reprimieron con amenazas de enviarla a prisión si recibía visitas. En medio de su soledad y depresión, estando en oración, el Señor le habló para que fuese ella quien saliera, y así comenzó a reunirse con algunas señoras en sus casas y cafeterías. Ahora Gita y las demás mujeres cuentan que su fe desde entonces ha crecido aún más y se mantiene en la evangelización y discipulado personal. Eritrea. Un informe de la ONU señala los crímenes contra la humanidad. Reportes han detallado cómo el gobierno de Eritrea se rige por el temor, sin embargo lo niegan. Silencian y aíslan a las personas. Reprimen la libertad de opinión, reunión y religión, y todo lo que perciban como un ataque a su gobierno. Es de sumo interés para la Comisión de las Naciones Unidas la constatación sobre la persecución cristiana en Eritrea. Según su reporte, el gobierno percibe la religión como una amenaza a su existencia y ha establecido más control en la religión y sus expresiones. Oremos por esta situación en Eritrea, especialmente por los cristianos del lugar, y para que a pesar de todo el Señor siga añadiendo ovejas a su rebaño. Después que el Estado Islámico tomó el control de los diques en el río Éufrates, el cual ha bajado más del 50% de su nivel normal, se está librando una guerra por agua en Irak. Los terroristas han estado cortando el agua en las provincias y esto afecta a la región y sus alrededores. Según la ONU, muchos han huido dejándolo todo por causa de la violencia y ahora no tienen recursos. Aproximadamente son 3 millones de desplazados, de los cuales 300.000 son cristianos. Open Doors ha estado proveyendo para 10.000 familias refugiadas, pero al igual que el Éufrates, los fondos escasean. Solidarízate orando y ayudando a una familia completa durante un mes con solamente $50. Incidentes que han ocurrido desde julio hasta la primera semana de septiembre. Escuela destruida en Dupera. Pastor golpeado y robado en Leelatola. Pastor arrestado en Patlava. Cristianos acusados de forzar conversiones en Amhera. Pastores amenazados e iglesias atacadas en Dar. Pastor atacado y secuestrado en Ketulnaar. Cristianos echados fuera del pueblo de Nahuagat. Cristianos asesinados en Hutzakal, entre otros ataques. Oremos por la iglesia en India. Infórmate, dona, participa.
Nepal, 25 de abril de 2015. Un terremoto con epicentro en los Himalayas mató a más de 8.000 personas, dejando miles de damnificados. Mucha fue la ayuda, pero a los cristianos nepalíes jamás le llegó. Por causa de su fe en Cristo, han sido discriminados, echados de los terrenos vacíos cercanos donde buscaban alojarse. El gobierno no les ayuda a remover los cadáveres de sus familiares de los escombros y tienen que acampar en las inmediaciones de su iglesia a pesar del mal olor. A pesar de todo, el Señor les ha dado paz y fortaleza para consolar y recordarle a otros la esperanza que tienen en Cristo. Open Doors envió un grupo de ayuda para visitar a los cristianos afectados, pero aún hay muchos cristianos en Nepal que no están recibiendo ayuda porque son discriminados y viven en áreas muy lejanas. En ese escenario, la oración es la mejor ayuda que le podemos dar. El movimiento budista en Myanmar ha estado trabajando en conjunto con el gobierno creando internados y dando asistencia financiera a estudiantes necesitados en los estados de Chan, Kachin, Rakhine y Shin. Este es el caso de San y Taung, estudiantes de octavo grado cuyos padres no sabían que al aceptar la ayuda financiera para su hija, ella tendría que permanecer en el monasterio por 3 años, siendo forzada a observar las costumbres budistas y prohibiéndosele orar, leer la Biblia y congregarse. Oremos por estos y los demás niños para que no olviden lo que han aprendido sobre Jesús y por sus padres, por fortaleza, consuelo y dirección del Señor. Un año después de la dolorosa caída de la ciudad de Mosul en Irak en manos del Estado Islámico, ISIS ya era conocido por la brutalidad de sus acciones. La gente huyó a las áreas cercanas temiendo lo peor. Hoy, según la ONU, Irak está al borde del colapso, con aproximadamente 3 millones de personas desplazadas a lo interno del país, y más de la mitad de ellos necesitan ayuda para salvar sus vidas. Entre tanto, ISIS continúa expandiéndose. Dios, aún en medio de la persecución, sigue trayendo nuevos creyentes a su rebaño. Sé uno con ellos, ya sea orando o por medio de donaciones, para que Open Doors continúe dando asistencia física y espiritual a las víctimas del Estado Islámico. Ustedes vienen y toman nuestros trabajos. Es la queja de algunos libaneses, quienes rechazan a los refugiados sirios, especialmente los de Alepo, quienes por causa de la guerra se han trasladado al Líbano. Estos refugiados son tratados como ciudadanos de segunda clase, tienen empleos mal remunerados, el cobro de alquileres de pequeños apartamentos son muy altos y aún sus niños dejan el colegio para poder ayudar en los ingresos de sus familias. Oremos por los refugiados de Alepo en el Líbano y por los ciudadanos del lugar. Hoy en día los cristianos que viven en Somalia se enfrentan a la persecución más extrema y hostil, con un gobierno que no funciona. Los cristianos se encuentran a merced de los grupos terroristas islámicos. Los creyentes deben ser muy creativos al compartir su fe. Muchos han escuchado el Evangelio por medio de la radio. Un asociado de Open Doors ha creado un video explicando el Evangelio en somalí. Oremos para que pueda llegar a muchos de ellos y puedan conocer el mensaje del Evangelio. Tal vez no podamos ir a esos lugares, pero sí podemos orar. En Bangladesh, cuya religión mayormente es musulmana, cuando un hombre se convierte al cristianismo, su mujer le sigue igualmente, pero en realidad no tiene un conocimiento claro y real de Cristo, de las Escrituras y su salvación. Las mujeres suman casi la mitad de la población y 70% ejercen influencia en el ámbito social y económico del país. Open Doors diseñó y comenzó a ofrecer un curso de discipulado de 3 años llamado Anona, que significa único en su idioma. Estos cursos consisten en aprendizaje de la doctrina cristiana, la salvación de Cristo,
cómo estudiar la Biblia, oraciones, compañerismo, alabanza y adoración, testificar. Al igual que temas de cómo vivir una vida piadosa, la participación de la mujer en la iglesia y liderazgo y cómo ser bellas para Dios. Ora por estos entrenamientos y por las mujeres que participan y participarán, que puedan crecer en el conocimiento de Cristo y a sostenerse en medio de la persecución. Más allá de las noticias que vemos sobre Boko Haram, una tragedia se desarrolla y afecta a muchos cristianos al norte de Camerún. Tal es el caso de Sania Rachel, quien fue testigo del asesinato y mutilación de su esposo por yihadistas y la pérdida de sus 2 hijos. Muchos son los cristianos que han sido desplazados, trastornados y traumatizados. Hay mucha escasez. Open Doors les ha brindado ayuda de emergencia, visitas de motivación, tratamiento de trauma, entrega de Biblias, ayuda para enfrentar la persecución. Ellos están agradecidos por el apoyo. Oremos por los refugiados al norte de Camerún. Infórmate, dona, participa. En Indonesia, un trabajador de 38 años dedicado a la misión cuenta cómo Dios, por medio del ministerio del hermano Andrew, les ha sido de gran ayuda para continuar conociendo y compartiendo a otros musulmanes el Evangelio. El hermano Andrew fue mentor de su pastor. Ahora, él dirige una iglesia secreta de creyentes. Hoy en día, Open Doors continúa influenciando en el campo de la misión. Oremos por la iglesia en Java y el ministerio Open Doors para continuar llevando el Evangelio en todo el mundo. Tres razones por las cuales el discipulado es importante. Un verdadero cristiano es un discípulo dedicado a Cristo, viviendo una vida conforme a su palabra, recibiendo su salvación, guía y propósito. Jesús nos manda a ser discípulos. Los verdaderos discípulos hacen más discípulos. Dios obra a través de ellos para hacerlo, compartiendo el Evangelio con familiares, comunidades y el mundo entero. Para Open Doors, el discipulado es uno de sus principales objetivos. Por ello, provee Biblias a creyentes perseguidos, literatura cristiana y entrenamiento en evangelismo y ministerios.